En esta mañana yo quiero que usted y yo compartamos allá en Isaías el capítulo 6. Y en esta mañana vamos a meditar de un hombre que es llamado, que tuvo una experiencia preciosa con el Señor. Isaías, su nombre significa Yahvé es salvación. Su ministerio abarcó, hermano, durante el proceso de Usías, Jonatán, Acaz, Ezequías, y fue un momento de cambios, momento de dificultad, momento de cambios políticos, momento de cambios espirituales. La palabra del Señor dice allá en Isaías, el capítulo 6, dice la palabra del Señor, el versículo 1, vamos a leer el versículo 1, vamos a tocar hasta el 8, 9 quizás, pero dice el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias en esta mañana por su presencia. Gracias por la palabra. Gracias por cada hermano acá de manera presencial. Oramos por aquellos que están en sintonía, Señor, que podamos en esta mañana, oh Padre eterno, reconocer su grandeza. Gracias por su palabra. Gracias por el manual que usted nos ha dejado. Gracias por esa palabra que es la que nos ayuda a poder caminar. Gracias, oh Padre eterno, por todo. Le pedimos que sea usted preparando nuestra mente, nuestro corazón para recibir su palabra en este día. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El ministerio, le decía, de Isaías abarcó a Usías, Acaz, Jotán, le dije Jonatán en un principio, Jotán y Ezequías. Fue un momento de conflicto. Pero Isaías fue llamado en medio de este caos. Quizás en este momento usted está pasando algo similar, un caos. Es porque el Señor quiere algo de usted. Isaías fue llamado en medio de este caos religioso, en medio de este caos social, en medio de este caos político. Y cómo Isaías llegó a tener esa fe que tenía por el Señor o con el Señor. ¿Por qué? Porque él tuvo un encuentro. Y no fue un encuentro cualquiera, no fue un encuentro emocional. Aquellos que estamos en este momento tambaleando es porque tuvimos un encuentro emocional con el Señor, no fue algo genuino. Y Isaías, aunque Isaías ya era un hombre que conocía al Señor, ahí en el capítulo 6 de Isaías nos habla, y es cuando él tiene esa experiencia, es cuando él tiene esa revelación de parte del Señor, esa transformación profunda que hubo en la vida de Isaías. ¿Y qué lo hizo hacer? Lo llevó a elevar su ministerio. Lo llevó a creer en el Señor. Isaías conocía de Dios, pero aún necesitaba conocerlo más profundamente. Ese era su anhelo, conocer al Señor. Dice la palabra del Señor ahí en Isaías el capítulo 6, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Fue una bendición, hermano. Fue un privilegio. La muerte del rey Usías marcó una crisis en ese momento, marcó algo especial en ese momento. Probablemente también marcó a Isaías porque en él hubo una crisis. Y no estamos hablando de esa crisis de emociones con la que pues, yo ando esta mañana, quizás no. Fueron diferentes. Le dije en un momento que fue una crisis política, una crisis espiritual. Usías había sido un rey fuerte, por lo tanto, el pueblo fue marcado. Yo no sé si su papi o su mami fue fuerte el hermano Samuel. Sí, dice la hermana. No sé si fue fuerte, pero quizás ese carácter, en el caso de hermana Karen, quizás la marcó.
Yo no sé si su papi y su mami fue fuerte, lo marcaron. Entonces Uzías había sido muy fuerte, marcó la vida de aquellos, marcó la inestabilidad. Por lo tanto, hubo temor, hubo miedo. Y por lo tanto hubieron tantas experiencias. Y ahí en el capítulo 6, de eso es que nos relata. Isaías tuvo ese encuentro sobrenatural con Dios. Una experiencia hermosa. No fue solo una emoción, no fue solamente una visión, no solamente fue algo que pasó, sino que existió una revelación. Pasó algo en la vida de él, una revelación real, una revelación de santidad, una revelación de la majestad de Dios. En esta mañana, en el capítulo 6, vamos a entender qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Isaías y qué es lo que está pasando en la actualidad, en la vida de cada uno de nosotros? Porque quizás nos vamos a sentir identificados. Porque más de alguno aquí tenemos un problema, hermano. Si nos sentamos ahora mismo, yo le podría contar muchos. No me crea que porque me ve aquí eléctrico ando bien. Hay cargas, hermano, pero vamos a Isaías, no voy a hablar de mí. Isaías conocía que Dios, él conocía de Dios antes, pero su anhelo era conocerle más. Ahora yo le pregunto, ¿es eso anhelo? ¿Conocer más de Dios? Reconociendo que Isaías vivió una crisis, vivió un momento no tan bueno, pero él quería buscar la estabilidad que solo Dios puede dar a nuestra vida. La persecución está fea, hermano, ¿sí o no? Usted abre las redes y lo primero que va a ver pues son malas informaciones. El tiempo es difícil. Así como Isaías, todo creyente que desea tener fe necesita buscar del Señor. Cada uno de nosotros necesitamos buscar del Señor y necesitamos ser usados por el Señor y buscar esa revelación profunda o buscar ese encuentro sobrenatural que un día tuvo Isaías con el Señor. Eso es algo precioso. Debemos de estar sensibles a la voz del Señor y permitir que el fuego del altar transforme nuestra vida, que el fuego del altar transforme nuestro corazón, transforme nuestra mente. Y el título del mensaje en esta mañana es: una transformación total convierte al hombre. Una transformación total convierte al hombre. Si su transformación ha sido emocional, hermano, por gusto. Una transformación total convierte al hombre. En esta mañana el capítulo 6 nos muestra o nos da a entender esa experiencia real con Dios, esa experiencia que transforma nuestra mente, esa experiencia, esa transformación radical radicalmente que puede transformar al ser humano. Así era la vida de Isaías. Eso era lo que había pasado con él. En ese momento en el cual el rey muere, el rey Uzías muere, Isaías es un profeta llamado por Dios. También es llamado el evangelista del Nuevo Testamento. Así es llamado. Pero en este capítulo experimentamos o podemos entender algo profundo, y es esa transformación que pasó en la vida de Isaías, esa transformación que hace falta pasar en la vida de nosotros. A través de esta experiencia de Isaías, reconociendo que pasó procesos complicados, pasó etapas que cambiaron su vida, etapas que cambiaron su forma de pensar, etapas que cambiaron su forma de actuar. Etapas que lo hicieron renovar, etapas que tuvo que experimentar cuando ya el rey Uzías había muerto. La visión de Isaías en el templo, hermano, era una imagen poderosa que ocurría
para poder transformar la vida de un hombre, para transformar la vida de un hombre que quizás estaba pasando no un momento bueno, pero en esa experiencia, hermano, el Señor transformó completamente la vida de Isaías, como necesita quizás el Señor transformar nuestra vida, transformar nuestra mente, nuestro corazón, transformar ese corazón que quizás en esta mañana está agotado. Este pasaje, hermano, nos muestra esos pasos o esa transformación total que debe de haber en nosotros, que debe de haber en todo creyente que necesita vivir una vida diferente, porque aquel que ha sido transformado, hermano, nunca jamás va a ser igual. Si ha habido una transformación genuina, su actuación ya no va a ser igual, su comportamiento, su forma de expresarse ya no va a ser igual, va a ser diferente. Usted y yo estamos invitados a marcar la diferencia en este mundo que nos ha tocado vivir, o en esta actualidad, o en esta etapa. Estamos invitados a ser diferentes. En este capítulo nos muestra, hermano, cómo Dios transforma a la persona, y en este caso la persona de Isaías. Cómo Él lo transforma, cuando se encuentra con Él, o en qué momento se encuentra con Él. No siempre el Señor nos va a llamar o va a tratar con nosotros cuando todo está bien. Quizás el Señor en este momento estamos pasando dificultades, y pues el Señor está tratando con nosotros, como le dije en un momento. Isaías, hermano, fue privilegiado. Fue privilegiado. Ahí dice en el versículo 1: en el año que murió el rey Usías, dice, vi yo al Señor. Lindo, tremendo. Vi al Señor, dice. Isaías Isaías tuvo el privilegio de ver al Señor en su gloria, en una presencia indescriptible, en una experiencia especial. Dice que en un momento Isaías cayó al suelo de rodillas, asombrado de ver tanta gloria. Dice que cayó de rodillas, que no pudo resistir la presencia de aquella visión, la presencia de aquel momento. Y mire qué lindo. Y en el transcurso de este mensaje vamos a poder ir viendo que también es necesario examinarnos, porque en un momento él reconoció, dice, soy impuro y mis ojos han visto al Rey y no me lo merezco. No me lo merezco. No soy como yo, que dice, pues yo me lo merezco todo. Isaías tuvo el privilegio de tener esta experiencia en medio de una crisis nacional, porque había muerto el rey Usías, pero él vio al Rey eterno en su trono. Dios, hermano, se le revela como el verdadero Rey. Fue un privilegio espiritual para la vida de Isaías. No todos tienen ese privilegio. No todos tienen esa bendición. Ahora yo me podría hacer esa pregunta: ¿estoy yo realmente buscando al Señor en medio de la crisis? ¿Estoy yo reconociendo la grandeza del Señor, o estoy esperando que el Señor haga algo sobrenatural para poderle creer? Estoy esperando que el Señor haga grandes cosas en mi vida, o de la forma o de la magnitud que es mi bendición. ¿Así le creo al Señor? ¿Cómo yo le creo al Señor? Hermano, la transformación del ser humano empieza de ver a Dios como Él es. Como Él es. Si nosotros pudiéramos hacer un listado de todo lo que el Señor ha hecho en esa vida,
Eso es reconocer la grandeza, eso es reconocer que hemos sido transformados por el Señor. Y es necesario verlo como Él es, no verlo como yo me lo imagino, sino que debemos de imaginarnos al Señor como lo que Él podía hacer en nuestra vida. Dice la palabra del Señor en Mateo, el capítulo 5, el versículo 8, dice que bienaventurados, dice, los de limpio corazón, porque ellos, dice, verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Quizás, como le dije en un momento, estamos esperando ver cosas que ni nos imaginamos. Cosas impresionantes para poder ver la grandeza del Señor. Solo falta ir lejos de acá 15 minutos para que usted pueda ver las montañas. Esa es la grandeza del Señor. No espere ver cosas maravillosas solo en su vida. Pero ¿qué estamos esperando nosotros para creer al Señor? Le dije un momento, estamos esperando ver cosas sobrenaturales. Debemos de estar convencidos de lo que el Señor puede hacer en nuestra vida. Y a Isaías le pasó. Isaías fue un hombre convencido de lo que él había hecho y dijo, ay de mí. Dice el versículo 5, dice la palabra del Señor. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto, dice, mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él estaba convencido de lo que había pasado. La presencia de Dios, hermano, no solo revela su gloria, sino también revela o también muestra nuestra miseria. Qué feo podría decir usted. Isaías reconoció, hermano, que no podía mantenerse de pie de ver tanta gloria. Dice el versículo, un poquito ahí en el mismo capítulo, el versículo 2, dice, por encima de él, dice, había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Dice el número 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena, dice, de su gloria. Hermano que estás en esta mañana en este lugar, o hermano que estás en sintonía, ver la santidad de Dios produce en nosotros convencimiento, produce en nosotros convicción profunda. Isaías, hermano, no solo se sorprendió, se quebrantó, reconoció, hermano, que no era, que reconoció que no podía sobrevivir ante tal pureza, porque había visto al Rey. Había visto al Rey. Ahora, yo también me podría preguntar, reconozco mi necesidad espiritual o me justifico continuamente. Usted no conoce personas que a diario se están justificando. Yo no fui. No, yo no, dice. De eso no se está hablando. Busco yo el momento siempre para... ni me han dicho nada cuando ya contesté primero, ni me han preguntado cuando yo contesté. Mire qué feo es dejarse llevar como dice, de una vez. Me contaba un hermano en Tennessee, su suegro, había una escuela de verano y su suegro le había nacido en su corazón querer brindar la bebida para la escuela de verano de esa semana. Llega X día y la hija pregunta si todavía habían juguitos a una persona encargada. Y le dice, sí, ahí están, le dice, ahí sobraron, si quiere lléveselo.
No, le dice, déjeme explicarle. Si ya se terminaron en el carro, tengo más. ¿Por qué le cuento esto? Porque no es bueno dejarse ir. Espere que le expliquen, hermano. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque yo siempre estoy buscando salir adelante o justificarme. Pero es muy importante reconocer la necesidad que tenemos de nosotros, de esa transformación. Y le pongo este ejemplo como podría ponerles muchos. Pero yo siento esa necesidad de poder renovar. Siento esa necesidad de ser transformado todos los días. Siento la necesidad de que el Señor me transforme. Siento la necesidad de que el Señor me perdone. Dice su palabra ahí en Romanos el capítulo 13, el versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos, dice, de la gloria de Dios. Reconozco que el Señor, tengo ese reconocimiento que necesito, hermano, ser transformado. Otra de las cosas que aconteció con Isaías, Isaías también fue consciente de lo que él estaba pasando. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo que leímos, que dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto. Dice la palabra del Señor, y siendo inmundo, dice, de labios. Isaías, hermano, Isaías no solo se sintió mal, sino sintió o identificó su pecado específico. Eran sus labios. ¿Qué sale de nuestra boca? Recuerde el domingo pasado lo que hablamos del corazón. Que lo que nos andamos en el corazón, eso es lo que transmitimos. Dice el versículo entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando, dice, en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hermano, Isaías fue consciente de lo que había en él. Isaías no solo se sintió incómodo, no solo se sintió mal, no solo se arrepintió. Quizás en esta mañana dice usted, puchica, de verdad que no estoy tan bien. Necesito buscar del Señor. Necesito ir a la palabra para renovarme. Necesito ir a la oración. En este caso, Isaías también identificó ese pecado específico. La verdadera, hermano, transformación no es general, sino la transformación debe de ser concreta. Debe de ser concreta. Él reconoció que su problema estaba en sus labios. Él reconoció que su problema estaba en lo que él transmitía. Él reconoció que su problema estaba en sus palabras. Él reconoció que su problema estaba en su actitud. Él reconoció que su problema estaba en el orgullo, quizás en el orgullo espiritual. Cuán importante es reconocer dónde estoy fallando. Cuán importante es reconocer cuando pues nuestra relación no es la mejor con el Señor. ¿Puedo yo identificar esas áreas que necesitan ser transformadas? ¿Puedo yo identificar dónde estoy fallando? ¿Puedo identificar dónde yo estoy pecando? ¿Puedo identificar dónde yo necesito ser transformado? Hermano, Dios no transforma excusas. El Señor transforma corazones. Corazones que necesitan o anhelan vivir una vida que agrade al Señor. Corazones que anhelen un cambio. Corazones que ya no estén señalando. Corazones que ya no estén buscando ese momento para hacer el mal. Escuchaba un traductor o un comentarista en estos días y decía que hoy en día están muriendo más cristianos que en la persecución. Suena feo, pero es real. Suena feo, pero es real. Porque dentro de las iglesias lo señalamos, ¿sí o no? Sí, hermano, tenga miedo de decirlo, hombre. Es verdad, hermano. Es verdad. Me encantó este comentario. Decía yo, qué feo. Porque hemos escuchado que en aquellos tiempos había bastante persecución.
y morían los cristianos a montones. Pero hoy en día es igual. Y decía, quizás hoy en día están muriendo más cristianos en la iglesia que en la persecución. Cuán importante es reconocer, hermano, que necesitamos ser transformados. Dice la palabra del Señor en Proverbios, el capítulo 28, el versículo 13. Dice que el que encubre sus pecados, dice, no prosperará. Dice, más el que de labios confiesa y se aparta, alcanzará, dice, misericordia. El que encubre, el que tapa a su compañero de trabajo, al que tapa, de eso se trata. El que encubre, el que tapa. No, ella no lo hizo, él no lo hizo. De eso se trata. Dice que no alcanzará misericordia. Esa misericordia que viene del Señor. Hermano, que estás en este lugar en esta mañana. Hermano que nos escuchas, también Isaías fue purificado. Dice el versículo 7, dice, y tocando con él, dice, sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías también fue purificado. Dios, hermano, no deja al hombre en su pecado. Él envía fuego purificador desde el altar. ¿Y qué significa eso? Es símbolo de purificación. Nuestros labios tienen que ser purificados. Quiera el Señor que siempre pase ese carbón encendido en nuestros labios para poder transmitir solo palabras que bendigan, que ayuden a nuestro hermano, a nuestro amigo. Hermano, la santidad de Dios transmite. La santidad de Dios se transmite, no se exige. No se exige, hermano. Dios no solo señala al pecado, sino que el Señor lo limpia, lo purifica. Ese carbón encendido es símbolo de juicio, es símbolo de purificación. Volvemos al mensaje del domingo anterior. Lo que tenemos en el corazón es lo que hablamos, es lo que transmitimos. Mucho cuidado con eso, hermano. Usted dice, aquí no hay nadie, dice usted. Hay unos que, como me dijo un hermano un día de esto, yo los escuché hablando, me dijo, pero yo de lejos, yo podía escuchar lo que ustedes estaban hablando, me dijo. Chismoso, le dije yo. No, las cámaras ya no sirven, hermano. Cambiamos el internet y está todo. Usted puede hacer lo que usted quiera y pues la cámara no funciona. Tristemente. Estoy llamando, como 3 veces he llamado a un hermano para que venga y me ayude porque yo no le hago a eso. Pero bueno, punto y aparte. Hermano, necesitamos ser purificados como Isaías, definitivamente, para poder transmitir buenas cosas, para poder transmitir lo que el Señor quiere. Le dije un momento que el Señor no señala el pecado, sino que lo purifica. En realidad nosotros hemos obtenido el perdón de Dios. Hermano, en realidad nosotros, el Señor nos ha limpiado de todas aquellas culpas. ¿Por qué? Porque solo en Él encontramos el perdón, solo en Él encontramos esa purificación, solo en Él encontramos esa purificación real que nuestro corazón necesita, que nuestro corazón anhela. El fuego de Dios no destruye, el fuego de Dios purifica. El fuego de Dios purifica para su uso santo. Dice la palabra del Señor ahí en Primera de Juan, el versículo 1, el capítulo 1, el versículo 9 dice, si confesamos, dice, es muy importante reconocer cuando estamos en pecado, hermano. Es de valiente reconocerle y decirle al Señor, Señor, renuévame.
Trata conmigo. De valientes dice la palabra del Señor ahí. Si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo. Dice, ¿para qué? Para perdonar, dice, nuestros pecados y limpiarnos, dice, de toda maldad. O usted pone a lavar. Cuando usted se pone la camisita un día y pues 2 días o 3 días o 4 días como hago yo, y después ya cuando se aburre va y la lava. No, hermano, ahí va todo parejo. Dice, de toda, dice, y limpiarnos de toda, dice, maldad. Porque a diario, hermano, hacemos cosas que no le agradan al Señor. Necesitamos que el Señor nos limpie. Necesitamos que el Señor nos sane. Necesitamos que el Señor nos purifique. Isaías también fue sanado. Isaías también fue sanado, dice ahí en el mismo versículo que leíamos, ay, quita, dice, tu culpa y limpia tu pecado, dice. Necesitamos esa transformación, esa sanidad en nosotros. Isaías, hermano, en un momento escuchó esa afirmación divina, esa afirmación de parte del Señor, tu pecado fue quitado y ya no habrá más condenación. ¿Por qué? Porque todos los pecados fueron, ¿por qué le digo en la cruz? Porque aquí había una cruz ayer, una ilustración, y pues todos los pecados fueron clavados en esa cruz. Entonces él reconoció, no solo fue limpio exteriormente, sino también sanado interiormente. Necesitamos nosotros que el Señor sane nuestro interior para poder transmitir buenas cosas. Necesitamos que el Señor sane nuestro enojo para transmitir sonrisa, para transmitir alegría. ¿Ha escuchado a aquellas personas que se ríen de más? ¿Ha escuchado usted cuando anda en un mall y escucha, ja, 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 ja? Ve, dice usted, por ahí anda fulano. Qué bonito ser así, alegre, no amargado. ¿Para qué? No quiere decir que no vamos a tener problemas, sí, pero fíjese que este tipo de personas hasta los problemas lo hacen chiste. No, yo sí conozco personas, hermano, así. Así, hermano, que el Señor sane nuestro interior para poder transmitir buenas cosas, para poder transmitir bendición. O vivo como alguien verdaderamente perdonado, o aún dejo que el pasado, como decía el hermano anoche, defina mi presente. No, hermano, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ayer hablaba hermano Suced del viejo hombre, de aquel que andaba con el machete y hoy ya no anda con el machete, de aquel que andaba con el corvo hoy ya no anda con el corvo. Hermano, de eso se trata, ser sanado, ser renovado. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Cuando Dios perdona, también libera del peso emocional que andamos, también nos libera del pecado. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, el versículo 1. Ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que andan conforme a la carne, sino dice conforme al Espíritu. Aquellos que solo el Espíritu les dicta buenas cosas. Aquel que el Espíritu les dicta buenas cosas para poder compartir. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que andan, dice, conforme a la carne, no andan,
no andan, perdón, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si nosotros hemos sido transformados, actuaremos o andaremos conforme al Espíritu. Si usted y yo hemos sido renovados, actuaremos conforme al Espíritu. Si nuestra mente y nuestro corazón ha sido cambiada, ha sido transformado, actuaremos, pensaremos conforme al Espíritu. Una de las cosas también que Isaías tuvo que hacer es estar atento, oír la voz del Señor. Y es una invitación para cada uno de nosotros también, poder escuchar o poder ser capaces de escuchar la voz del Señor. Dice la palabra del Señor ahí en el mismo capítulo 6 capítulo 6, versículo 8 de Isaías. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién iré, y quién irá? Dice, por nosotros. Entonces respondí. Y esta parte me encanta. Heme aquí, envíame a mí. Pero ¿qué tiene que pasar? Debe haber una disposición. Debemos de estar, hermano, estar atentos a escuchar el llamado de Dios. Solo, hermano, solo un corazón purificado puede discernir la voz del Señor. Solo un corazón preparado, solo un corazón purificado puede tener la habilidad de escuchar el llamado de Dios, escuchar la voz. La comunión de Isaías en su momento fue restaurada. Y allí, hermano, Isaías es cuando él escucha y atiende y está atento. Pero quizás yo estoy muy ocupado, que el ruido del mundo no me permite escuchar la voz de Dios. Quizás el ruido del mundo es intenso. Quizás el ruido del mundo es más fuerte y no me permite escuchar la voz del Señor. Y Él quiere tratar conmigo, pero yo no dejo, o quizás yo no le permito poder escuchar. ¿Por qué? Porque tengo, hermano, un corazón. Quizás que el ruido del mundo es más fuerte y no me deja. O tengo un corazón sensible. Solo el corazón sensible es el que puede escuchar la voz del Señor y ese llamado que hay en nosotros. Hermano, dice me encanta porque la palabra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 10 nos habla de la parábola del redil. Dice la palabra del Señor, dice, mis ovejas, dice, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y me siguen. Cuán importante es escuchar la voz del Señor. Cuán importante es escuchar ese llamado. Cuán importante es escuchar cuando el Señor quiere tratar conmigo. Cuán importante es estar atento. Y a Isaías le pasó. Él estuvo atento a esa voz. ¿Y qué dijo él? Heme aquí. Heme aquí. Dice el Señor, hermano, la palabra del Señor es tan especial que puede marcar nuestros corazones siempre y cuando nosotros dejemos entrar al Señor, dejemos entrar y Él pueda actuar. Para ir finalizando, dice que también Isaías fue solícito. Isaías fue solícito y también fue obediente. Y qué difícil es ser obediente, hermano. Le decía yo a mi hermana, a Rocío, que yo tengo un problema aquí en el cuello. Y me decía, sí, me dice, a mí me van a hacer un examen de la cervical. Y me acordé de la hermana Mirnita. Y yo le decía, puchica, le decía, yo ahora estoy sintiendo los dolores, le digo yo, cuando me ponían una tabla en la cabeza, hincado, le decía yo. Y se mataba de la risa. Pero, hermano, ¿por qué le cuento esto? Porque debemos de ser obedientes. Debemos de ser obedientes. Yo no sé a cuántos el Señor nos tiene hincados en esta mañana.
con una tabla en la cabeza ahí en Maicillo. No sé. Pero es porque el Señor quiere tratar con nosotros, hermano. El Señor quiere y anhela que usted y yo seamos solícitos, como fue Isaías. El Señor quiere y anhela que seamos obedientes, como fue Isaías. El Señor quiere tener un encuentro como el que tuvo con Isaías. El Señor quiere y anhela tener un encuentro con nosotros para que usted y yo podamos decirle: Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Hermano, la transformación se nota. La transformación se completa cuando el hombre responde con disponibilidad. ¿Cuántos se acuerdan de aquel niño que pues solo él levantaba la mano allá en la escuela? Yo decía, aunque no supiera la respuesta, pero él la levantaba siempre. Así quiere el Señor, hermano, que nosotros siempre estemos disponibles. Un corazón, mira, hermano, un corazón transformado se nota. Un corazón transformado podemos ver o podemos notar ese completo cambio que hay, esa disponibilidad que siempre hay. Isaías, hermano, no preguntó a dónde. Isaías no preguntó con quién voy a ir. Isaías tenía un buen amigo, Jeremías. Jeremías era buen amigo. Siempre que algo pasaba, Isaías iba donde Jeremías y Jeremías le decía: aquí venís otra vez, ¿con qué cuento venís hoy? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hubo un momento que Jeremías le dijo: hey Isaías, ya sabes lo que están pasando. Ya sabes lo que pasó. Murió el rey, murió Usías, y dicen que vos y yo somos presa. Dicen que vos y yo vamos a tener que atender las consecuencias. ¿Por qué le digo esto? Porque estaban pasando muchos problemas en ese momento. Pero, volviendo a Isaías, que fue solícito y fue obediente, Isaías no negocia. Isaías no pregunta: ¿y con quién? Depende de los que vayan, voy a ir yo. Si el pastor va a evangelizar, voy a ir yo. Si no, no voy. Hermano, es para todos, hermano, no solo para mí, hombre. Ay, dice, si depende de los que vayan en la excursión, depende de quién maneje, voy a ir yo, dice. Mire, hermano, esta iglesia está siendo bendecida, hermano. Hermana Karen ya tiene licencia, hermana Daniela ya tiene licencia. Qué bueno, hermano, ya el carro que le regalaron a la iglesia lo vamos a regresar, porque ya no lo vamos a ocupar más. Qué bueno, gloria a Dios por eso. Hermano, Isaías no negocia, no pone condiciones. Dice: aquí estoy, heme aquí, Señor, envíame a mí, dice. Yo estoy disponible. Allá en California les decía a los hermanos de que, y yo le he dicho otras veces a usted, que los cubanos siempre están preparados para todo, hermano. Le dicen: ¿sabes manejar? Sí, dice. ¿Sabes hacer esto? Sí, dice. Y entonces yo le contaba eso a los hermanos allá y me dice la esposa del pastor: ahora entiendo por qué mi hijo es así. Porque el hijo de ella tiene 20 años, 20, 18, 20 años, acaba de sacar licencia. Y dice: ahora entiendo, me dice. A este no hay quien le gane. A este todo lo sabe. Así a mi esposa le digo yo: puchica, le digo yo, no hay delantero. Le digo: vos todos los penaltis los tirás, pues no se deja ganar. Todas las gana. Y entonces la hermana, esposa del pastor, ahí me decía: y ahora entiendo, me dice. Es así, hermano. Así quiere el Señor que usted y yo seamos, que siempre podemos estar dispuestos, que siempre podamos estar dispuestos e ir la mía extra. Isaías no puso condiciones. Isaías no preguntó. Isaías no negoció. Se ofreció de manera especial. Se ofreció porque había disposición. Se ofreció porque había entendido que hubo una transformación, porque así es como se completa la transformación. Así es como se completa esa transformación que hay en nosotros. La transformación también, hermano, responde al llamado.
La transformación responde al llamado, la transformación responde a la obediencia. Me encantó porque el día sábado anterior, fue así, el sábado anterior, fuimos a un taller de alabanza a Patterson y el expositor o el pastor, porque él es pastor, decía de que con respecto a la alabanza hay 3 puntos en los cuales uno de ellos los de la alabanza lo deben tener. Y uno es el llamado. Los de la alabanza deben de tener el llamado. También deben de tener la equipación y también deben de tener la unción. Y fue bien pesado. Yo le dije, yo vine trompeado, hermano. Puchica, dije yo, así se siente el Canelo, dije yo, cuando lo agarran y lo dejan. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque dijo de que si una de estas 3 cosas los de la alabanza no la tienen, solo están batiendo emociones. ¿Me entendió? O se lo explico un poquito mejor. Cuando los de la alabanza no tienen un llamado, cuando los de la alabanza no tienen equipación, cuando los de la alabanza no tienen unción, solo están batiendo emociones. La alabanza se queda trabada aquí o pasa, pero arriba hay otro techo. Es así, hermano. Debe de haber un llamado. Debe de haber una disposición. Yo podría preguntarme esta mañana, ¿estoy disponible para Dios? ¿Estoy disponible para hacer lo que Él me mande y pues pueda hacerlo con obediencia? La obediencia, hermano, es el sello de un corazón transformado. La obediencia es el sello de un corazón transformado. ¿Hay algo que me impide decirle, Señor, aquí estoy? ¿Hay algo que me impide decirle al Señor, pues, todavía no, o no estoy preparado? El Señor al que usa capacita, hermano. Vamos a estar claros en eso. Mi hermano, para ir concluyendo, Isaías fue completamente transformado, de espectador a siervo, de impuro a profeta. ¿Por qué? Porque él reconoció que su problema estaba en sus labios. Su problema estaba en sus labios, en lo que él transmitía. Isaías pasó de ser condenado a ser enviado. Isaías fue testigo de la santidad de Dios por ese encuentro que tuvo. Él vivió esa transformación profunda, no fue una emoción. Él vio, hermano, con claridad esa visión. Dice que un momento él no podía ver, le dije que un momento él no podía ver, sus ojos no podían ver esa grandeza, eso asombroso que estaba pasando con él en ese momento. Se vio a sí mismo con honestidad y se escaneó. Se examinó y reconoció dónde estaba su problema. ¿Soy yo capaz de reconocer dónde está mi problema? ¿Soy yo capaz de reconocer que necesito ser transformado? Isaías también fue tocado por el fuego del altar. ¿Y qué le dije que significa? El carbón encendido es símbolo de juicio y de purificación. De juicio y de purificación. También Isaías recibió sanidad, recibió el perdón de parte del Señor. Isaías escuchó el llamado. Isaías escuchó el llamado y dijo, heme aquí, envíame a mí. Respondió, había una disposición de parte de él. Había una disposición para servir al Señor. ¿Esa es mi disposición? ¿Esa es mi actitud? ¿O dónde estoy yo en este momento? ¿O en qué proceso de transformación estoy pasando? Qué triste es llegar a un hospital. Nunca he estado en un hospital, gloria a Dios por eso. Pero qué triste es llegar a un hospital, qué triste es llegar a una cárcel para poder clamar al Señor y decirle, Señor, te necesito. Señor, ten compasión de mí. Señor, ayúdame.
¿Estoy en ese proceso de transformación o realmente he podido ver al Señor? ¿He sido purificado? ¿Estoy respondiendo a esa obediencia? Hermano, estamos viendo con claridad. Estamos viendo con claridad, hermano, o sigo en mis circunstancias. Puedo ver con claridad al Señor. Puedo ver con claridad o puedo reconocer que necesito ser purificado. Necesito ser sanado. Reconozco mi pecado, reconozco mi justificación. Necesito o entiendo que necesito ser perdonado por el Señor. En realidad podría hacerme esa pregunta: ¿estoy preparado para poderle servir al Señor? ¿O estás preocupado porque el otro no lo está haciendo? Hermano, hay cosas que son personales, hermano. Hay cosas que solo usted, perdón, no lo voy a poner de ejemplo a usted. Hay cosas que solo yo y el Señor. Solo yo y el Señor, son cosas personales. Hay decisiones que son personales. Hay decisiones que son solo nuestras. Concluyo con esta pregunta. Concluyo con esto. Yo lo invito que podamos hacer lo mismo que hizo Isaías. ¿Y qué dijo? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. No podré ver la gloria de Dios si no estoy dispuesto a ser transformado. No podré ver la gloria de Dios si no estoy completamente dispuesto. No podré ver la gloria de Dios si no he sido transformado. No podré ver la gloria de Dios si todavía sigo acarreando el viejo hombre. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Nos ponemos de pie, oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias en esta mañana por su palabra. Damos gracias, Señor, porque por medio de Isaías podemos reconocer, Señor, que necesitamos de esa transformación, Señor. Gracias porque por la vida de Isaías podemos reconocer que necesitamos un nuevo corazón, Señor. Que necesitamos que nuestra mente y nuestro corazón sea renovada todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias le damos, oh Padre eterno, por este buen tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Damos gracias, oh Padre eterno, por cada uno de los hermanos acá de manera presencial, Señor. Ponemos en sus manos, Señor, la salud de muchos, Señor. Oramos en esta mañana por aquellos que están pasando, Señor, un proceso delicado de salud. Oramos, intercedemos en esta mañana, oh Padre eterno, por la vida de nuestra hermana Patricia Lengua, Señor. Oramos por su salud, Señor. Oramos, oh Padre, para que sea usted restaurándola. Oramos para que sea usted dando paz a su corazón, Señor. Oramos, oh Padre, para que sea usted sanando su vida, Señor. Oramos en esta mañana por la salud de nuestro hermano Gustavo hasta New York, Señor. Oramos por su vida, oramos por la sanidad en su cuerpo, oramos por su familia, Señor. Oramos asimismo también por Iván Gutiérrez hasta Los Ángeles, Señor. Oramos por este niño, Señor. Oramos por su vida, oramos por el proceso que él está pasando, Señor. Oramos por los doctores que están tratando con él, Señor. Que en tu nombre este niño pueda ser sano, Señor. Que en tu nombre, Señor, este niño pueda ser un testimonio vivo de que tenemos y creemos en un Dios real, Señor. Oramos por los enfermos en esta mañana, Señor. Oramos, oh Padre eterno, para que sea usted sanando. Gracias, oh Padre, por los testimonios de nuestros hermanos en este día, Señor, de lo bueno que usted ha sido. Ponemos en sus manos, Señor, esta es su iglesia. Ponemos en sus manos, Señor, todos aquellos corazones que en esta mañana estamos pasando procesos delicados, Señor, en los cuales anhelamos esa transformación, Señor. Oramos por nuestras familias. Oramos por nuestros hermanos, oramos por los que en el transcurso de esta semana, Señor, van a viajar, Señor, por aquellos que están planeando, Señor, sus vacaciones. Oramos por aquellos que pronto estarán de viaje. Oramos por ese regreso, Señor, que sea usted bendiciendo a cada uno. Gracias por la vida de hermano Cristian, Señor, que nos visita en esta mañana desde Houston. Oramos por su regreso, Señor. Bendícelo a él, bendice a cada uno de los presentes, bendice a aquellos que estuvieron en sintonía también y a aquellos que no lo pudieron hacer, Señor. Oramos en esta mañana, oh Padre eterno, por esa misericordia
que necesitamos a diario, Señor. Padre eterno, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Señor. Gracias una vez más por tu presencia. Manténgase en esa actitud de oración, hermano, y en esta mañana, amigo, ¿qué le parece si abre su corazón al Señor? Manténgase en oración. Usted que está en sintonía en esta mañana, si anhela reconciliarse con el Señor, esta es la oportunidad. Si en esta mañana usted ha decidido experimentar esa transformación que hubo en la vida de Isaías, le es necesario hacer el llamado, hacer la oración del penitente, una oración corta, pero con mucho significado. Que en esta mañana yo lo invito, que le diga: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Dígale: me arrepiento, soy pecador, perdóname. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús hoy te declaro como mi Señor y mi Salvador. Y la iglesia dice: amén. Si usted ha hecho esto. El predicador ha terminado su mensaje. Queremos motivarte a que comiences una nueva relación con Dios, invitándolo a tu corazón por medio de esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Queremos invitarte a que nos acompañes en nuestro servicio dominical a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en 3133 Central Avenue, segundo piso, suite 207, en Union City, New Jersey. También puedes llamarnos al 201-832-3830. Que Dios te bendiga en gran manera y cumpla su voluntad en tu vida.